presidente. Le, Así que le damos ingreso. Bien, tengo entonces entendido que está siendo le damos transmitida ingreso. ¿no? Entonces, Ya la idea es por, escuchar, darle 8 minutos a cada uno de nuestros 4 invitados, invitadas, y luego proceder a votar, pese a que estamos sin urgencia porque venció ayer. Damos entonces la bienvenida a la subsecretaria María José Castro, que nos acompaña, y por supuesto nuestras invitadas Claudia Fasani, Blanca Hermosilla, Silvia Eizaguirre, y entiendo que saludamos también a la senadora Yana Proboste. Sandra López también nos acompaña de Aprojungi. Si les parece, entonces, como esta sesión se pidió su oportunidad para escuchar primero a los invitados, yo mantendría el orden que hemos señalado la palabra, votar, y por lo tanto le ofreceríamos la palabra en primer lugar podemos ir alternando los invitados, a Sandra López. Si está por ahí Sandra López, no la veo. No está todavía. No está Sandra López. Entonces, Claudia Fasani, si le parece. Sí, aquí estoy. Tengo la palabra hasta por 8 minutos, Claudia, por favor. ¿Perdón? Presidente. Le ofrecemos la palabra hasta por 8 minutos. Presidente, perdón. Si es posible que mientras expone, mientras la gente expone todo el resto, tratemos de silenciar nuestros micrófonos para tener mejor audio y mejor internet. Muy bien. Ofrecemos la palabra entonces a Claudia Fasani. Silenciamos nuestro micrófono, efectivamente, y ahí el secretario le avisa cuando esté los 8 minutos. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Se agradece el escuchar también la voz de las educadoras de párvulo, quienes estamos permanentemente en terreno, día a día, construyendo la educación parvularia en Chile. Hoy día la mayoría de los que estamos aquí presentes y los que estamos de alguna manera relacionados con la educación parvularia, no es primera vez que vamos a escuchar que en Chile hace más de 2 décadas la educación ha sido un tema de discusión y debate, no solo quienes estamos directamente involucrados, sino que ha sido materia de preocupación de todos los sectores de la sociedad, quienes concuerdan que en esta etapa de la vida es clave y se juega el desarrollo de un país. Hemos revisado extensa evidencia nacional e internacional que indica que la participación en programas educativos efectivos desde esta etapa de la vida tiene impactos positivos en el desarrollo tanto cognitivo como socioemocional de los niños y las niñas. Sabemos a partir de la evidencia que todos los niños y las niñas al momento de nacer tienen una estructura cerebral en la cual van produciendo millones y millones de células nerviosas, las neuronas, por lo tanto de aquí en adelante se forma esta estructura hasta los 6 años, todos los estímulos que reciban los niños y las niñas van a formar esta estructura cerebral y por lo tanto va a depender importantemente no solamente de la genética, sino que de las exigencias del medio ambiente en que estos niños se están desarrollando. Y mientras más conexiones se dan, más fuertes van a ser estas conexiones y esta sinapsis, por lo tanto van a tener muchas más posibilidades después de coger un camino. Sabemos también por la evidencia que acercándonos a los 4 o 5 años, es tan clave esta etapa del desarrollo que es donde se construyen habilidades que son esenciales para el éxito posterior escolar. Estas son las habilidades de las funciones ejecutivas, que no hablamos mucho de las funciones ejecutivas porque han sido un descubrimiento de hace más o menos unos 10 años, no más que eso. Y estas son las habilidades que de vital importancia para el desarrollo cognitivo, también para la adaptación social y para el aprendizaje. Son las habilidades y conocimientos básicos como el control de la atención, la planificación, la resolución de tareas, la adquisición de conocimiento. Es cuando los niños también adquieren las habilidades de resistirse a los distractores, poder poner foco, siendo estas edades donde se aprueba, donde se pueden evidenciar algunos trastornos del desarrollo y por lo tanto es la edad crucial para abordarlos desde este minuto antes del ingreso al primero básico,
ya que después continúan creciendo y madurando en toda la trayectoria educativa hasta la edad adulta temprana. Hemos generado notables avances en el último tiempo para mejorar la educación parvularia en Chile. Ha habido debates, discusiones, nuevas políticas y estructuras. Sin embargo, debemos seguir avanzando para lograr el impacto deseado en reducir las desigualdades que hoy existen en el acceso y en el aprendizaje, en generar estándares que consideren esta etapa de la vida como una etapa clave y vital en sí misma, ya que esto constituye un gran reconocimiento de que los niños son personas concretas, como actores sociales en pleno derecho, como bien todos lo sabemos. Estos avances en la educación parvularia han sido avanzar en una cobertura, en una red de provisión pública y privada para los niños entre 3 años y 11 meses que asisten mayoritariamente a nuestros jardines y salas cunas, y hablo de nuestros porque somos sostenedores de jardines y salas cunas, y en este universo tenemos un 68% de los establecimientos que son públicos, Junji, Integra y nosotros los BTF. Para niños entre 4 y 6 años hemos alcanzado un 97% de cobertura, como sabemos, en los niveles de transición y kinder. Y este ciclo es impartido principalmente dentro de las escuelas, siendo parte de esta oferta educativa que a veces incluye también educación básica y educación media. Y en este escenario tenemos el 88% de los establecimientos que imparten este nivel de educación parvularia, donde aquí hay una cifra que es bien interesante, porque un 44% son escuelas públicas, un 38% subvencionadas y solo un 6% son colegios privados. Sin embargo, tenemos antecedentes, a pesar de esta altísima cobertura, tenemos antecedentes de que los niños no están alcanzando los niveles de desarrollo socioemocional y de aprendizaje esperados para su edad. Sabemos hoy día que al llegar al cuarto básico, la mitad de los estudiantes no ha alcanzado los niveles de aprendizaje necesarios para seguir desarrollándose académica y socialmente en forma óptima. Hay un informe de los resultados del Estudio Nacional de Lectura de Segundo Básico que hizo la Agencia de Educación en el año 2017, donde ya se observan diferencias en el desempeño escolar asociados al origen socioeconómico de los niños, realizado a una muestra de estudiantes de segundo básico. Otro estudio demuestra que existe una alta correlación entre el conocimiento de vocabulario y la comprensión lectora. Sin embargo, en Chile, los y las estudiantes de mayor nivel socioeconómico pueden llegar a marcar el doble de dominio y comprensión lectora que los estudiantes de nivel socioeconómico más bajo. Por otra parte, hay otro estudio que se realizó con las familias de nivel socioeconómico más bajo que demuestra que dentro de este nivel hay una variabilidad de creencias con respecto a la importancia de este nivel educativo para el desarrollo de las habilidades de lenguaje y lectura con que los niños van a iniciar su vida escolar. Se encontró, por ejemplo, un efecto que en el aprendizaje, cuando los padres no valoran las prácticas iniciales de lectura o escritura, ni ven una relación de estas con el aprendizaje del lector del niño, esos niños son los que finalmente ingresan al primero básico con un desarrollo menor que los padres que sí ven la importancia de asistir a un kinder. Y según un boletín de este año, muy reciente de Elige Educar, la desigualdad socioeconómica en la educación chilena existe una relación directa entre el nivel socioeconómico y los años de escolaridad de los estudiantes, donde se hacen mención a los datos que nos entrega la última CACEN, que las personas del primer decil tienen 8,5 años de escolaridad en promedio en comparación con aquellas del décimo decil que tienen 15,7 años, es decir, las personas del decil de mayores ingresos estudian un promedio 7 años más que aquellas de deciles de menores ingresos. Y este aspecto es fundamental al explicar las condiciones de desigualdad al interior de la sociedad que tenemos hoy día, ya que los años de escolaridad es uno de los factores más importantes para explicar las diferencias de salario entre los adultos en Chile. Todos estos datos apuntan a la relevancia de garantizar una educación de calidad para los niños de Chile. Sin embargo, hoy día la pregunta clave es ¿por qué entonces, ya que tenemos un 97% de matrícula en los niveles transición 1 y 2, ¿por qué no estamos alcanzando los resultados esperados? Según un acabado estudio que hizo la Fundación Oportunidad el año 2011, y que fue bien definitivo y bien decidor para contestarnos esta pregunta, hoy día
El 66% de los niños de prekinder presentan un ausentismo crónico y los niños de kinder, un 68% presenta este ausentismo crónico. Y este ausentismo crónico corresponde a faltar un 10% o más de los días escolares en un año o los días lectivos al mes. Este resultado se obtiene al ir analizando la asistencia diaria individual, por lo que por lo general no se ve reflejado en los datos de promedio curso. Hoy día esto trae serias consecuencias en el aprendizaje de los niños y niñas, en la adquisición de hábitos fundamentales para su vida adulta. En la educación básica, el mayor ausentismo se concentra en el primer año, llegando cerca a un 41% en los establecimientos municipales. El programa presente del Ministerio de Educación nos da cifras más preocupantes aún, porque el ausentismo escolar crónico es dramático en el sistema público, alcanzando en los colegios municipalizados casi un 40%, mientras que en los colegios particulares subvencionados baja igual a una cifra preocupante, un 30%, y en los particulares pagados solo un 19%. Un estudio que existe hoy día, muy reciente, de la Universidad de Chicago, demuestra que los alumnos de segundo básico con ausentismo crónico desde el kinder obtienen 73 puntos en un test de fluidez de lectura, mientras que aquellos alumnos que asisten regularmente llegan a 99 puntos. Otras investigaciones también concluyen que los alumnos de quinto básico que tuvieron ausentismo crónico en kinder tienen menores resultados en lenguaje y matemática. Y cuando esta situación se da en los primeros niveles de prekinder a segundo básico, se conoce como un ausentismo crónico temprano, debido a que la asistencia es definitivamente una variable de gran relevancia al momento de enfrentar el tema de la calidad y la equidad educacional. Es preocupante cuando sabemos que esos niños van a llegar con desventaja por sobre los que sí asistieron, aunque en cuanto a las matrículas es un porcentaje que pareciera mínimo. Ese número es enorme, ya que esos niños son probablemente los que viven en situaciones más complejas. Hoy día no hay ni un solo niño de 5 años de edad de los niveles socioeconómicos con mayores ingresos en el país que no vaya a un prekinder y a un kinder. Eso no está dentro de las posibilidades cuando pensamos en una trayectoria educativa exitosa. Incluso aquellos niños que ingresan a los colegios particulares pagados se pelean por ingresar a nivel playgroup, estamos hablando desde los 3 años en adelante. Esta evidencia es tan contundente que hoy día hace que estas discusiones y las leyes tengan un carácter de urgencia. No podemos esperar, menos en el escenario actual que estamos viviendo de pandemia, donde hemos visto en la realidad, y esto lo digo con conocimiento de causa, cómo los padres y los cuidadores están haciendo todo lo posible para proteger a los niños y garantizar la continuidad de su desarrollo y de su aprendizaje, a pesar de no estar yendo hoy día a nuestros jardines infantiles y a las cunas. Pero muchos están haciendo además... Claudia, si me permite, se han cumplido ya 10 minutos de su exposición. Así que para que pueda ir cerrando, por favor. Me apuro entonces. Entonces, para cerrar, muchos de estas familias hoy día están haciendo malabarismos con los desafíos de perder empleo, por mantener a sus niños bien alimentados, seguros, lidiando con un estrés y ansiedad y sus propios riesgos en la salud. Entonces, creo que hoy día el cuidado y el desarrollo de los niños no es solo responsabilidad de los padres. El Estado, la sociedad y la comunidad hacen una diferencia importante en cómo abordamos el cuidado de los niños. Pedagógicamente, hoy día debemos informar que cognitivamente, emocionalmente, asistir al kinder es lo mejor que le puede pasar a un niño de 5 años, donde además comenzamos a ser ciudadanos. Es el primer espacio público donde se crea, se inserta una comunidad en su cultura y donde comenzamos a socializar, donde valoramos y respetamos las diferencias como un principio fundamental de la vida ciudadana. Creo que debemos dar un impulso a la decisión de las familias de llevar a sus hijos al prekinder, al kinder. Debemos continuar dando mensajes y una comunicación clara que la educación parvularia sigue siendo un compromiso del Estado que continúa, que no queda postergado por otras urgencias, y que la educación parvularia y todos los mecanismos que favorecen tener una educación de calidad y para todos se mantiene en una primera prioridad, y por lo tanto seguimos potenciando la valoración de la educación parvularia como un primer nivel educativo. Muchas gracias. Muchas gracias a Claudia Fasani, jefa técnico de Educación Inicial, por su exposición.
Quisiera ofrecer la palabra a continuación a la representante de APROJUNJI, Blanca Hermosilla, por 8 minutos. No, está sin audio. En primer lugar, quisiera referirme a las publicaciones que han salido en las redes sociales este fin de semana para aclarar algunos conceptos que no corresponden. El ministro de Educación plantea que el proyecto de kinder obligatorio es una medida de justicia para asegurar que todos los niños se beneficien de la educación parvularia. Las palabras y los discursos constituyen realidad. Entonces, quisiera aclarar que cuando rechazamos este proyecto, estamos precisamente luchando por la justicia. Y no corresponde decir públicamente que los que rechazamos este proyecto estamos en la injusticia, primera cosa. Porque se genera en un colectivo un mal entendimiento de lo que ocurre. En segundo lugar, quisiera plantear que cuando estamos hablando de una obligatoriedad, donde el 94% de los niños asisten en nuestro territorio nacional, quiere decir y que el financiamiento de esa obligatoriedad está asegurado por la ley de subvenciones, lo que cabe preguntarse y reiterar, porque también es una falsedad, decir que hay que convencer a las familias para que lleven a los niños de 5 años a la escuela. Eso no es así. Este es el único país de América Latina y el Caribe donde sin ser obligatorio el kinder, la familia está sensibilizada para llevar a los niños del kinder. Entonces, hablar de justicia hoy día es hablar precisamente de ese 6% o 4% que la ley no contempla. Porque lo que dice la CACEN, que otro argumento muy aludido por las autoridades del presente gobierno, es que dice que la familia no quieren llevar a sus hijos. Hay un tema cultural. Yo quiero decirles que con educación del kinder no hay un tema cultural. Si todos los niños asisten y solo falta el 6% de los niños, este país tiene que agradecer que tenemos una familia que están convencidas de que sus hijos tienen que ir al jardín infantil, a la escuela o al jardín infantil. Otra cosa es el tema de la calidad, que no es el tema de discusión de hoy día. En segundo lugar, si esta ley de obligatoriedad quiere avanzar en la justicia, lo más justo sería que esta ley debiera poner su preocupación en los niños que no asisten. Y para eso no necesitamos obligatoriedad. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Cómo vamos a avanzar en la equidad y la justicia si hay un 6% de los niños que no asisten, no porque no quieran, como dice el ministro y la subsecretaria? No es porque no quieran, es porque no pueden. No pueden porque viven en zonas costeras aisladas, en dispersos geográficamente en el campo o en la montaña y en los lugares más excluidos de nuestro país, en las ciudades, en los campamentos, en las tomas. Entonces, quiero aclarar dos cosas aquí. Las familias que no asisten no es porque no quieran. Las familias que no asisten hoy día es porque no pueden. La ley no contempla ningún artículo que diga eso. Si en las cifras que tenemos que creerle al gobierno, ¿verdad? Y tenemos que creer en nuestro Estado, dicen que el 93% de los niños asiste, tenemos muy pocos niños que no asisten. En segundo lugar, este proyecto de la obligatoriedad fragmenta aún más todo lo que ya está fragmentado con las leyes que ha hecho este gobierno. Tenemos 3 leyes que no tienen ningún punto que las una. Una ley de obligatoriedad que no llega a los más pobres, un proyecto de Salacuna que se va al sector privado y un proyecto de nivel medio que quiere privatizar la educación parvularia. Aprobar esta ley no soluciona la fragmentación que hoy día existe. Tenemos que pensar o exigir que este gobierno y el Ministerio de Educación piense en un plan de desarrollo nacional donde haya una conjunción de las leyes. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los principios? ¿Por dónde empezamos? ¿En qué plazo se dan esto? ¿En qué plazo los otros? Pero no esta fragmentación que van a tener financiamiento distinto, propósitos distintos y objetivos distintos. ¿Cuál debiera ser la finalidad del kinder obligatorio? Solamente garantizar y proteger el derecho de los niños. Y con esta ley, que no dice nada de los niños que no asisten,
no se está protegiendo ni se está avanzando hacia la equidad. El kinder obligatorio es sobre todo una medida de justicia social, pero esta medida solo se va a cumplir en la medida que tengamos respuesta para el 6%. Felizmente, en este país, a diferencia de muchos países de la región, porque en mi trabajo, yo prácticamente he trabajado en todos los países de América Latina y el Caribe en el desarrollo de políticas públicas para la infancia, existe un conjunto de modalidades de atención que llegan a estos niños más vulnerables, tanto de Junji como Integra. ¿Que hay que mejorar la calidad? Por supuesto que hay que mejorar la calidad. Tampoco se nombra eso. ¿Cuál es la respuesta que se da a los niños que viven en la zona costera, donde decía un senador el otro día, las educadoras de la Junji toman la lancha para ir a visitar a esas familias, para trabajar con ellos cada 15 días? ¿Cómo se llega a los niños que viven en lugares en donde no hay escuelas cerca? Entonces, yo quiero insistir que es una falsedad decir que las familias que no asisten es porque no quieren, es porque no pueden. En tercer lugar, pareciera, porque no es explícito, que colocarle obligatoriedad a este proyecto pudiera eludir el sistema de admisión del SAE, que permite a las familias postular remotamente a los colegios y volver al sistema antiguo en el cual la familia elegía, la escuela elegía el tipo de familia. Eso en términos generales. Se plantea también que cuáles son las razones para oponerse, pero hay miles de razones para oponerse además de la equidad. Muchas son las razones para oponerse. Primero, en un país donde hay más de 11.000 escuelas rurales y de esas la mitad de ellas no tiene más que 15, 20, 30 niños, ¿significa que esas escuelas rurales el ministerio va a mandar a los niños menores de 5 años? ¿De 5 a 6 años? Si estamos hablando de los derechos de los niños, estamos hablando que ningún niño de 5 años puede estar con primero, ni segundo, ni tercero, porque eso vulnera su integridad física y emocional. ¿Cuál es la solución para esos niños? Todas las escuelas van a ofrecer kinder. Eso quiere decir entonces que ¿qué va a pasar con las escuelas pequeñas? ¿Quién va a financiar? Porque la obligatoriedad, como lo dice su nombre, obliga a que todo establecimiento público de nuestro país ofrece el nivel. En este caso, la propuesta de la ley no da respuesta a ninguno de esos tipos de cuestionamientos. ¿Qué va a pasar con las modalidades existentes? Hay muchas modalidades muy buenas. ¿Se van a cerrar? ¿Se va a dejar cesante en tiempos de pandemia a todo el conjunto de trabajadores que no trabajan solos? Trabajan con las comunidades. No hay ningún programa alternativo a este país que no esté involucrada a la comunidad. Entonces creo que eso también es una cuestión importante. Por decir dos cosas. ¿Qué pasa con los niños cuyas mamás no quieren enviarlo al jardín porque no quieren, porque son hijos únicos y quieren quedarse con ellos y tienen un buen ambiente? Ese niño no va a poder entrar a primero. ¿Qué va a pasar con aquellos hijos de migrantes que llegan con 6 años? ¿Qué va a pasar con los niños hospitalizados? Etcétera, etcétera. ¿O qué va a pasar con todos esos niños que viven en el secano costero en nuestro país o en el sur? ¿No van a poder entrar a primero? Esas son preguntas que ninguna de esas las responderá la ley. Pero quizás lo más preocupante epistemológicamente, pedagógicamente y socialmente sea el hecho de que con la obligatoriedad este nivel automáticamente queda subsumido en las políticas administrativas y tecnocráticas de la Agencia de la Calidad. Y eso es muy complicado, porque eso significa homogeneidad, significa estandarizar, y eso es muy grave para la educación parvularia. Y para terminar, se dijo a través de una columna que estaba comprobado que había un efecto, que PISA lo decía, entre la asistencia al kinder y los resultados posteriores. Bueno, yo quiero plantearles que eso no es así, que PISA no lo ha planteado. PISA pone su énfasis en la riqueza cultural de los niños y que son las culturas ricas en experiencia de aprendizaje que posee un estudiante en toda su trayectoria, lo que redunda en el logro de un buen aprendizaje. Y finalmente también se planteó en columnas el tema de la cobertura y la calidad. Los países más avanzados del mundo
han rechazado la edad de ingreso primer año. En los países más avanzados se ingresa al primer año a los 7 años. Entonces, concluyendo, rechazamos este proyecto porque deja a los más vulnerables fuera, porque intenta recuperar un sistema que ha costado mucho que este país lo logre y no responde a las respuestas de equidad que a nosotros nos interesan. Gracias. Bien, agradecemos también la exposición de Blanca Hermosilla. Se ha excusado de participar porque tenía un compromiso hasta ahora Silvia Izaguirre. Por lo tanto, la otra invitada, que aquí le vamos a hacer la palabra ahora, es Sandra López, también de Profulgi. Quiero saludar también la presencia del ministro Raúl Figueroa, que nos está acompañando. Por supuesto, la subsecretaria María José Castro, quien ya hemos saludado. Entonces, correspondería escuchar a la tercera y última invitada, Sandra López. Buenas tardes. Agradecer la invitación a poder exponer en la Comisión del Senado a las autoridades presentes y los académicos presentes. Tengo una presentación que ojalá pueda presentar. Acá está. Bueno, mi nombre es Sandra López, yo soy vocera de EVEP Educación Inicial. Trabajamos en EVEP organizaciones de educación parvularia, ¿cierto? Académicos y gremios participantes en defensa, lamentablemente, de las iniciativas que ha entablado el gobierno durante estos 2 últimos años en educación parvularia, en donde no hemos sido partícipes de su elaboración y tampoco se nos ha escuchado del todo para poder dar a conocer nuestras consideraciones. Este es un proyecto de kinder obligatorio que es centralista, que aborda solamente la realidad que hoy vemos en las zonas rurales, ¿cierto? Que lo han señalado nuestra subsecretaria de Educación Parvularia, con la cobertura que tiene con los datos de la CACEN 2017, en donde los 2 primeros quintiles, prácticamente el 95% tiene cobertura, y en los 2 últimos quintiles el 97%. O sea, prácticamente hablamos de una universalidad del kinder en nuestro país. Pero este proyecto hace obligatorio, pero no garantiza el acceso al kinder. Como bien lo señalaba Blanca, existen factores negativos de este proyecto que vulneran los derechos de las niñas y los niños. Las niñas y los niños más vulnerables, las niñas y los niños que viven en las zonas extremas, rurales. Un ejemplo de ello, o sea, la región de los ríos, la región de los lagos, las regiones del sur, las zonas cordilleranas del norte, en los fiordos, en las islas, en los lugares fronterizos y aislados, donde no existe la oferta del kinder. Allí este proyecto no dice nada. No dice nada para niños que se encuentran hospitalizados, que están enfermos, que cumplen los 6 años, acerca de la obligatoriedad que se le va a solicitar, los hijos inmigrantes. Y lo que se señalaba, efectivamente, en las escuelas rurales existen cursos combinados. Perdemos lo que es la educación parvularia en esos cursos. Niños de 5 años van a estar expuestos con niños mayores, ¿cierto?, en donde efectivamente se pierde el fin que tiene la educación parvularia, que es el juego, lo lúdico, el desarrollo integral de los niños, no escolarizarlos. Factores negativos para la oferta actual de modalidades no convencionales y alternativas que tiene Fungi e Integra. Hay que considerar que también son opciones y que se ajustan a las necesidades de los niños y de las niñas y de las familias. No podemos pretender que solamente lo convencional es lo adecuado para los niños y las niñas. Miremos un poco lo que pasa en los países desarrollados, el nivel de atención que tienen, que la atención no necesariamente es de lunes a viernes y en un horario establecido. Hay otras formas de atención para los niños y niñas de estas edades. Hoy día Fungi e Integra tienen más de 17 modalidades alternativas y no convencionales que reemplazan lo que es el kinder en zonas rurales, en zonas aisladas, en fronterizas. ¿Qué opciones se les va a dar a estos niños que asisten hoy día a esta oferta de educación parvularia? ¿Cómo el Estado va a convencer a esta comunidad que ya está empoderada con estos programas no convencionales alternativos que deberán cerrarse? El rol del Estado en estas comunidades es fortalecer la organización en función de la educación de sus hijos e hijas, pero no eliminarla, y acá no se les considera.
¿Qué va a pasar con los trabajadores y trabajadoras de Integra, de Junji, que llevan a cabo estas modalidades? ¿Se va a generar cesantía en estos tiempos? ¿Va a ser una barrera de entrada para los estudiantes que viven en zonas más alejadas y comunidades más vulneradas? Créanme que sí, esto ya pasó en nuestros países. Hay una desescolarización de los niños y de las niñas. Porque ¿qué hace una mamá que vive en un fiordo y que no tiene el acceso al kinder? No va a poder ir al kinder. ¿Cómo se le va a garantizar el acceso a la educación básica, tan anhelada hoy día por la educación parvularia, con pretender escolarizar y pretender que los niños aprendan a leer antes? El Mineduc cuenta con algún estudio para mirar esta realidad por localidad, por región, por comuna, para poder dar una solución real a estos niños y a estas niñas. ¿Cuál va a ser el número exigible para las escuelas rurales? ¿Van a abrir realmente el nivel de transición, el segundo nivel de transición? ¿O vamos a tener estas modalidades combinadas donde vamos a tener niños de 5 hasta 10 años? ¿Qué va a pasar con los niños y niñas de 5 años que tienen necesidades educativas especiales? Los municipios, ¿alguien ha pensado en los recursos que van a necesitar los municipios para poder habilitar el kinder obligatorio, pero no garantizado? Y el sistema de admisión escolar. Hablemos del sistema de admisión escolar. Se hace obligatorio el kinder y volvemos a la lógica que había antes, en donde la familia elige el establecimiento, ¿cierto? Volviendo a las prácticas discriminatorias que tanto hemos tratado de desterrar. Si queremos avanzar y consolidar sistemas educacionales más integrados en educación parvularia, necesitamos sociedades más cohesionadas, donde la diversidad es un activo importante. Diversidad, modelos de educación convencionales y no convencionales. Debemos rechazar esta iniciativa que va en el sentido completamente opuesto. Aprobar este proyecto de ley es aprobar la inequidad, marginando a los niños y niñas más excluidos de nuestro país. Ese 6% es el más excluido, es el más vulnerable. Este es un proyecto totalmente innecesario porque no soluciona la problemática que existe hoy en día con los niños y niñas que no pueden acceder al kinder. Muchas gracias por su atención. Bien, agradecemos también a Sandra López por su exposición. Con eso concluiríamos las 3 intervenciones que estaban previstas para esta comisión. Y por lo tanto ahora correspondería dar cuenta de las indicaciones. Yo no sé si el Ejecutivo quiere, el ministro, ofrecer la palabra antes de iniciar la vista de las indicaciones que hemos recibido. Entiendo que son 13 indicaciones nuevas, usted me corrige, señor secretario. Entonces le ofrezco la palabra al ministro para escuchar, ¿no es cierto?, cómo el gobierno está viendo esta última fase de tramitación de este proyecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos quienes intervinieron en esta sesión. A ver, simplemente lo que yo quisiera es reforzar los principales ejes de esta iniciativa, que son conocidos por la Comisión, pero que creo que es bueno reforzarlos, sobre todo a la luz de las intervenciones que hemos escuchado hoy día y también de las que hemos escuchado en sesiones anteriores, antes que volviera a la comisión luego de pasar por la sala este proyecto. Lo primero es insistir en algo que señalamos en la comisión, en la sala del Senado, y es que este proyecto lo que viene a hacer es precisamente ir sellando todo un trabajo que el Estado de Chile ha venido desarrollando en materia de educación parvularia y que apunta, y esto yo creo que es lo importante de esto, con una mirada muy transversal desde hace varios años, a darle a la educación parvularia el valor que efectivamente le corresponde y reconocer el aporte que significa para las trayectorias educativas de los niños y jóvenes. Cómo desde la educación parvularia puede efectivamente abordarse con mayor eficacia
el propósito que entiendo todos compartimos, y es el de asegurar el máximo desarrollo posible de los niños y jóvenes durante su trayectoria escolar y disminuir así también las brechas de aprendizaje que lamentablemente se hacen evidentes en nuestro país. Y esto digo que viene de atrás porque son esfuerzos que primero se marcan en la misma Constitución, donde se asegura el deber del Estado de promover el desarrollo de la educación parvularia, luego modificaciones legales que apuntan a asegurar una lógica de financiamiento, luego la modificación constitucional, que es precisamente la que sirve de base para este proyecto de ley, que es la obligatoriedad del kinder, y la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, etc. Esta ley lo que hace entonces es consagrar a nivel institucional lo relevante de la educación parvularia y permitir seguir bajo esa lógica avanzando con ese propósito. Y lo hemos dicho en varias oportunidades y lo reitero acá. Todos sabemos que Chile, y es una buena noticia y por lo tanto debiese más bien alegrarnos, tiene una cobertura en materia de segundo nivel de educación, el segundo nivel de transición, que es una cobertura alta. También sabemos que esa cobertura es dispareja en el país, porque es más alta en sectores socioeconómicos de mayores recursos y es más baja en sectores de menores recursos. Sabemos también, podrá no gustarnos el antecedente, pero lo sabemos, de acuerdo a la misma información que nos reporta la cobertura, por lo tanto, si aceptamos el dato para la cobertura, debiésemos también aceptarlo para lo que voy a señalar, que de quienes no asisten al kinder, una amplísima mayoría declara no hacerlo, no por razones de falta de cobertura, sino que por razones de desinterés en ese nivel. Ya sea porque consideran que los niños están mejor en sus hogares o incluso porque consideran inútil la educación parvularia. Por lo tanto, ahí hay un tema cultural que es fundamental abordar y al cual se refiere específicamente este proyecto. Sabemos también, y aquí se señaló 2 veces, pero quiero aprovechar de corregirlo, y lo sabemos porque está en la ley, que esto en nada altera el sistema de admisión escolar. A mí me llamó la atención cuando se señaló en la discusión en el Senado, y lo escucho de nuevo acá, y por eso es bueno despejarlo. El sistema de admisión escolar parte, de acuerdo a la propia ley, en el primer nivel de acceso al establecimiento que recibe subvención del Estado. Y por lo tanto, los colegios que tienen kinder o que tienen prekinder abren el SAE en prekinder o kinder y no en primero básico. Por lo tanto, nadie se salta nada en esto. Y creo que es bueno dejarlo una vez claro y no repetir algo que sabemos que no es así porque es la propia ley la que lo sabe. Entonces, ¿a qué punto, presidente, y con esto termino? Que creo que es importante que, como vamos a empezar a votar las indicaciones, podamos también sincerar la discusión. Es absolutamente legítimo no querer legislar sobre esta materia. Jamás hemos desconocido el legítimo derecho de no estar de acuerdo con esta iniciativa. Y está bien que así se plantee y no hay ninguna dificultad. Pero creo que también que es muy importante, presidente, dar claridad respecto de cuál es ese discurso. Que se diga derechamente, no hay ninguna dificultad, que no se quiere legislar respecto del kinder obligatorio. Que se diga derechamente que la reforma que se hizo a la Constitución es un error. Que se diga, por ejemplo, ahora que estamos a puertas de un eventual nuevo proceso constitucional, si en la Constitución que pueda surgir de ese proceso la obligatoriedad del kinder se va a eliminar. Porque en definitiva de eso es lo que estamos hablando. Y creo, y aquí voy a abordar respecto de las indicaciones que se han presentado, en la práctica el grueso de las indicaciones lo que hacen es dejar sin efecto el propósito de este proyecto de ley. Y es curioso porque en el fondo lo hacen porque no hubo votos suficientes para votar en contra esos mismos artículos. Y estamos aquí frente a obviamente está dentro de las facultades del Senado, yo no lo voy a negar, pero sí quiero dejar en evidencia lo curioso de la tramitación, en cuanto, habiéndose aprobado en las comisiones el proyecto, luego vuelve para que se presenten indicaciones que lo que hacen es, de una manera distinta,
apuntar a votar en contra de los mismos artículos que se habían aprobado y generando entonces una gran confusión. Termino, presidente, con lo siguiente. Creemos que este proyecto es importante, y es importante porque efectivamente consagra una obligación del Estado que ya se está cumpliendo, pero que debe también ir acompañada con una cultura de asistencia a la educación parvularia que creemos que es fundamental. Lo decía la profesora Claudia Fasán hace un rato, la asistencia al kinder es muy relevante y ahí también tenemos que nosotros poner esfuerzo. Y el proyecto, tal como ocurre hoy día para primero básico o para segundo básico, que también son obligatorios para el curso que sigue, bajo ningún punto de vista pone una cortapisa para aquellos alumnos que por distintas razones, una vez que esto se apruebe, si se aprueba, no puedan ir al kinder, porque es la propia ley la que establece los mecanismos para que quienes no lo hayan hecho puedan seguir su proyección en el sistema educativo sin que esta obligatoriedad le genere un obstáculo. Entonces, en el fondo, presidente, yo lo que sugiero, planteo aquí, es que esta discusión la llevemos a la esencia de lo que se propone en el proyecto, que es efectivamente dar cumplimiento a un acuerdo constitucional que señala que la educación popularia es fundamental y es tan importante que se pone como un requisito que la trayectoria educativa parta por ese nivel. Y dejar muy claro, para no confundir en la discusión, que esto no altera en nada el sistema de admisión escolar, que esto no altera tampoco el caso eventual de que un niño no pueda ir a kinder, porque puede de todas maneras acceder a primero básico, porque la norma ya establece mecanismos, y eso se van a incluso fortalecer, para evitar que un efecto negativo de esa obligatoriedad se haga manifiesta en el sistema, y por lo tanto apuntar, presidente, a que por esta vía podamos mostrarle al país que efectivamente existe un consenso real respecto de lo relevante de la educación parvularia y que es el kinder obligatorio una medida concreta para que eso se haga, para que esa cultura se haga carne. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. La verdad que creo que la mayoría de los senadores quisiéramos reaccionar tanto al planteamiento que ha hecho el ministro como a los planteamientos que han hecho nuestras invitadas el día de hoy. Sin embargo, esta es una discusión que ya se ha hecho de manera bastante extensa a esta altura. Hay dudas que hoy día han reflotado que no es que no se hayan tenido en el pasado, se tuvieron desde el comienzo. Yo lo que hoy día he escuchado, especialmente a Sandra López, exactamente lo mismo que planteé hace 7 u 8 años atrás, razón por la cual no respaldé la reforma constitucional en su momento. Hicimos esta advertencia. Y hoy día, claro, la evidencia ha mostrado que hay muchas interrogantes, muchas dudas, y hay cosas también que no fueron despejadas por el Ejecutivo en la discusión en particular, los temas de evaluación, los temas del reconocimiento constitucional de los establecimientos públicos o la autorización de funcionamiento de los establecimientos privados. En fin, yo no quisiera ahondar más en el tema porque probablemente todos los senadores que quisieran argumentar. Entonces, aquí, como tenemos 40 minutos que nos quedan, la alternativa sería iniciar la votación, dado que esto no entiendo que no se renueva la urgencia, iniciar la votación y darle 1 o 2 minutos para argumentar cada una a los distintos senadores. Pero antes me ha pedido la palabra la subsecretaria María José Castro. Tiene la palabra, subsecretaria. Muy breve, presidente, por su intermedio, saludar a los senadores y a las invitadas de esta sesión. Muy breve, yo quiero aclarar solamente 2 puntos porque me parece solamente relevante para tenerlo en cuenta en la discusión. Está el detalle de la cantidad de niños que hoy día no asiste según los datos que se tomaron para el informe financiero, que son los del 2017, que se pueden proyectar. Evidentemente está el detalle por región. Quiero transmitir y decir que estos son los datos reales. Hay un 49% de los niños que no asisten que están en zonas urbanas y solo un 23% en zonas solo rurales. Creo que es importante tener en cuenta esto porque a veces el mito que existe es que son los niños que viven muy alejados, en zonas muy dispersas geográficamente, las que no asisten al kinder. Un 49% está en regiones urbanas. Si sigo con datos, más de un 50% puede ser absorbido por capacidad ociosa que tiene cerca, en la propia comuna. Por eso que quiero dejar constancia, que acá el ministro lo dijo, los niños que no asisten al kinder, por supuesto, habrá niños que están en localidades aisladas, la gran mayoría no lo hace, igual que no lo hacen en la educación parvularia en general,
porque la familia no lo considera así relevante. Y puede ser legítimo, pero nosotros que como Estado llevamos muchos años, más de 20 años, en una política pro educación parvularia porque entendemos la importancia de llegar cuanto antes con calidad para cerrar la brecha, creemos que esto va en el sentido correcto. Por otra parte, solamente para aclarar, este proyecto no innova y no toca jamás a los niños que asisten a jardines alternativos. Sabemos, y aquí lo saben los senadores porque lo hemos conversado, ha sido parte de conversaciones en otras sesiones incluso, lo que valoramos y lo que se valora siempre en los programas alternativos. Es importante entender de todas maneras que en la magnitud estamos hablando que de los 1.194 niños que asisten a un kinder o a un nivel hetero que están en la JUNJI, 1.194 en total, un porcentaje de alrededor de 60% son o están en jardines alternativos, los cuales este proyecto no innova, por lo tanto jamás se ha pensado, ni mucho menos cerrar niveles heterogéneos o jardines alternativos o programas de diversa modalidad que aquí se está planteando. Bajo ningún punto de vista, esto es parte de lo que se considera como realizado el kinder, y habrá los momentos para explicarlo después. Y finalmente, lo último, quiero decir, el sistema de aseguramiento de la calidad, gracias a leyes impulsadas desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet y transversalmente el sistema de aseguramiento de la calidad hoy se incorpora en todo el nivel parvulario. No desde el kinder como en algún momento se explicó. Creo que es importante tenerlo en cuenta porque es todo el nivel parvulario el que va a estar incorporado plenamente en el sistema de aseguramiento de la calidad. Solo eso, presidente, y muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Sin duda que los datos que usted proporciona también son un insumo importante para la decisión que hay que tomar. Creo que todo esto ayuda. Efectivamente, siempre hemos dicho, estamos hablando de un sector bastante reducido del total de la matrícula en edad de asistir a estos establecimientos. Eso está claro, y con los datos que hoy día se han entregado más preciso aún. El problema es que efectivamente puede ser muy poco los estudiantes de zonas rurales, aisladas, insulares, pero efectivamente hay un problema de vulnerabilidad, como han bien dicho nuestras invitadas. Yo creo que estamos de acuerdo en los principios, por eso yo citaba a Claudia Fasani, porque ella explicó muy bien los principios de la educación preescolar. Creo que nadie duda de aquello, y la importancia que tiene, como también lo ha reiterado el ministro, en la educación y el desarrollo socioemocional de los niños. Creo que eso no está en discusión hoy día. Más bien esta es una discusión respecto de temas más bien prácticos, cómo se implementa esto, y bueno, yo creo que los argumentos están todos dados. Y lo que yo me atrevería a sugerir, dado que ya poco tiempo, iniciar la discusión, que el secretario vaya leyendo cada indicación, y cada senador en su voto tendrá la posibilidad de argumentar por máximo 2 minutos cada indicación. No sé si les parece, si así lo estima. Ofrezco la palabra. De acuerdo, presidente. Presidente, entonces, si me permite, hay un texto comparado que lo vamos a compartir en pantalla para que todos puedan seguir la discusión de manera más fácil. Se presentaron 3 indicaciones dentro de plazo. Unas corresponden de autoría de la senadora Proboste, los senadores Quintana y Montes, que son 11 indicaciones, y las otras 2 son del senador Sandoval. Asimismo, fuera de plazo, la Secretaría recibió 2 documentos más, uno del senador Montes, en que propone 2 indicaciones, y luego un documento que hizo llegar hace algunos momentos el senador Letelier, en que propone 3 propuestas. Ese es el conjunto, pero la comisión solamente tiene que pronunciarse, como lo he señalado, respecto a las 3 indicaciones. Ahí se comparte en pantalla cuáles son estas indicaciones. Si le parece, presidente, como usted lo ha indicado, comenzaríamos a leer las indicaciones. La primera es la de la senadora Proboste, que está en la página 2, que propone eliminar la letra A del número primero del artículo primero de este proyecto de ley, que establece precisamente la obligatoriedad del kinder. Eso, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Entonces usted procede no sé si a tomar a explicar la indicación o procedemos directamente a ir votando, no sé cómo usted lo estime. Yo creo que mejor procedemos directamente para alcanzar el tiempo que nos queda. Presidente. Señor ministro. Sí, muy breve. Tanto respecto de esta indicación como otras que son del mismo tenor en otros artículos. Yo quiero ser presente de parte del Ejecutivo que consideramos que estas indicaciones
están absolutamente en contra de las ideas matrices del proyecto. Por lo tanto, no solo no dicen relación con la idea matriz del proyecto, sino que hace que el proyecto de ley sea absolutamente inaplicable. La idea matriz de este proyecto es cómo dar cumplimiento a un precepto constitucional que señala expresamente que el kinder o el segundo nivel de transición es obligatorio. Y por lo tanto, lo que en este proyecto se busca es buscar las adecuaciones legales que permitan que ese mandato constitucional pueda efectivamente cumplirse. Esta indicación, junto con otras para las cuales corre el mismo argumento que están más adelante, lo que hacen es precisamente dejar sin efecto en la práctica el objetivo del proyecto, y por tanto no solo están fuera de las ideas matrices del proyecto, sino que son derechamente, en el fondo, contrarias a la Constitución, porque no cumplen con el mandato que la Constitución hace. Esta ley tiene un propósito, que es hacer las adecuaciones legales para que el mandato constitucional pueda hacerse efectivo. La indicación lo que hace es evitar que ese propósito se cumpla y, en consecuencia, quiero hacer presente de parte del Ejecutivo, consideramos que estas indicaciones, si es posible pediría que se pronunciaran, son inadmisibles por una constitucionalidad de fondo y porque además no dicen relación con las ideas matrices del proyecto, sino que todo lo contrario, dejan sin efecto las ideas matrices del proyecto. Gracias, presidente. Presidente. Sí, presidente, lo que pasa es que el presidente por interno, le digo a los demás senadores, me está diciendo que no pudo escuchar completamente la posición del ministro de Educación. Solamente resumir de que el ministro de Educación ha señalado de que entiende que esta indicación, la número 1, como otras más que van adelante en el comparado, deberían ser declaradas inadmisibles por ser este proyecto es hacer el cumplimiento del mandato constitucional de la obligatoriedad del kinder, y estas indicaciones lo que harían serían imposibilitar dar cumplimiento a aquello, y en consecuencia el proyecto quedaría sin la posibilidad de aplicar la norma constitucional. Eso básicamente es lo que ha dicho el ministro y requiere en consecuencia un pronunciamiento de la comisión respecto de esta indicación. Presidente. Ha pedido la palabra también, presidente, la señora Fonbea. Ahora que el presidente está sin internet. Ah, ya. No, yo quisiera un pronunciamiento de las... ¿Perdón? No, si se puede pronunciar la Secretaría, por favor, respecto a la admisibilidad, o sea, la constitucionalidad de la indicación. ¿Secretario? Un pronunciamiento a la Secretaría, por favor. Sí, no sé si la escuché, senadora. Lo que ocurre es que como el presidente está con problemas de internet, y él es el que dirige la sesión. Ah, perfecto. ¿Entiendes, no? Que presida Yanna o que presida Yanna. Carlos, preside tú. No, es que la anterior presidenta corresponde, entiendo que Yanna la anterior. Yo... No está. Yanna, entonces preside tú. Oye, bueno, gracias. Lo que pasa es que como esta es una indicación que nos compete, a lo mejor... no, si bueno, yo solo estoy pidiendo yo tengo una profunda diferencia con lo que... Sí, yo tengo una profunda diferencia con lo que ha planteado el ministro. No puede ser una indicación contraria a las ideas matrices. Lo que ha motivado la presentación es que a nosotros nos parece que precisamente este proyecto apunta en una dirección contraria desde el punto de vista de la constitucionalidad, porque exigir la obligatoriedad de kinder basándose en lo que está establecido en el artículo 19, número 10 de la Constitución Política, que fue la reforma impulsada y votada por 23 senadores en el periodo anterior del actual presidente,
establece además que mientras no se cumpla la condición que exige la disposición 21A transitoria de la misma Constitución Política del Estado, cuál es que se disponga que la obligatoriedad debe llegar gradualmente mientras no exista una cobertura total, es decir, este proyecto de ley lo que está haciendo es transgredir la propia Constitución. Entonces, mire, a mí no me parece que hoy día demos esta discusión en este espacio, sino más bien votar las indicaciones a los que hemos sido convocados. Eso. Sí. Yo tengo derecho a pedirla. Perdón, Presidenta, yo solo estoy pidiendo el pronunciamiento de la Secretaría, que tengo derecho a pedirlo. Simplemente eso. Si es que puede, por favor, el secretario dar su opinión. Muy bien, me había pedido antes también la palabra el senador Carlos Montes, me parece. Pero no tengo problema que hable ella primero, si quiere. No, pero ya intervino la senadora von Behr. Sí, es para insistir en que la Secretaría, pero si usted tiene también otra consulta para que la Secretaría se pueda pronunciar respecto de... No, yo quiero dar solamente una opinión. Me gustaría dar una opinión un poquito más general de nuevo, pero sobre este punto específico, admisible o no admisible, o sea, si uno no está de acuerdo con una indicación del Ejecutivo, eso es inadmisible, porque lo único que hace esta indicación es decir que no corresponde esa observación, punto. Y yo, por lo tanto, creo que, sobre todo un ministro que fue jefe jurídico del ministerio no sé cuánto tiempo, sabe perfectamente que el elemental derecho de los parlamentarios es decir que uno no está de acuerdo con el Ejecutivo. Pero la verdad que no creo que este sea el debate más sustantivo. Creo que el debate debiera ser de fondo, pero el ministro insiste con los mismos argumentos, con los mismos términos, y no nos permite hacer un debate sobre el tema real, y ese es un problema. Yo por eso creo que es totalmente admisible no estar de acuerdo con el gobierno. Sino... Presidenta. No. Ministro, y después de muchas gracias al senador Montes, vamos a dar la palabra al ministro Raúl Figueroa y luego a la Secretaría. Ministro. Muchas gracias, Presidenta. No, solo para que no se generen confusiones. Por supuesto, y partí diciéndolo, los senadores tienen el absoluto y muy legítimo derecho a no estar de acuerdo. El punto es que, desde el punto de vista de la técnica de tramitación de la ley, eso se manifiesta en algunos casos con indicaciones cuando ellas son admisibles, y en otros casos votando en contra. Cuestión que obviamente es muy legítima, y cuestión que en este caso ya pasó, porque este artículo en particular se votó y se aprobó. Y lo que yo estoy planteando no es oponerme, jamás lo haría, sería absurdo, oponerme al derecho de los señores senadores a no estar de acuerdo con el Ejecutivo, por lo demás es una cuestión que ocurre sin necesidad de que uno pueda estar de acuerdo o no, sino que ir más bien a un tema que yo creo que es muy relevante, y es que esa discrepancia se manifiesta votando en contra, y en este caso esa oportunidad ya pasó, digamos, porque el artículo se aprobó. Y por lo tanto, las indicaciones, que lo que hacen son adiciones, correcciones, no pueden significar alterar, dejar sin efecto el propósito que en este caso viene en la Constitución. Pero estoy de acuerdo que era solo para plantear ese punto. Gracias, Presidente. Perdón, pero ¿cuál es el mandato? Perdón, Presidenta. ¿Cuál es el mandato de esta comisión? Es un nuevo informe, ¿no es así? Así es, y se abrió plazo además en la sala para presentar indicaciones. Recordemos el contexto. Esto se generó porque hubo intransigencia de que no se permitiera la votación separada de cada uno de los artículos. Entonces, finalmente la sala tomó la decisión que esto vuelva a la comisión. Tuvimos el plazo de las indicaciones que se cumplieron en tiempo y en forma, y lo que corresponde a esta comisión hoy día es pronunciarse respecto de estas indicaciones y presentar un nuevo informe a la sala. Me ha pedido la senadora von Behr la palabra, pero senadora, ¿me deja que antes pueda, a partir de su propio requerimiento, darle la palabra a la Secretaría? Sí, Presidenta, solo pedir que yo pedí hace rato que la Secretaría diera y todos empezamos a argumentar y yo puedo contraargumentar lo que usted dice, entonces, sí, la verdad es que avancemos, por favor. Encantada, le doy la palabra a la Secretaría. Señor Secretario. Gracias, señora Presidenta. La Secretaría entiende que esta indicación es admisible. Obviamente, siempre se ha interpretado dentro de las facultades de los senadores en un informe en particular, como el que estamos en la actualidad, la posibilidad de
proponer la supresión de las normas que se han aprobado en general y que en consecuencia, como le digo, entiendo yo que es admisible esta indicación. ¿Una media hora? Ya está Entonces, nuestro votemos, presidente Presidenta. titular, ya está nuestro presidente titular, así es que entregamos el... ¿Qué podríamos entregar en esto? Bien. La reina. Bien, la campana. Bien, muchas gracias. Disculpen, pero tuve un problema de conexión. También vivo en el sector rural, a propósito de la discusión. Bien, entonces, señor secretario, tomemos la votación. ¿Me escuchan a mí o no? Sí. Sí. Perfecto, ya. Lo que pasa es que acá en mi casa se cortó la luz en este momento, además. También Oiga, rural, entonces, en primer lugar, sí, también rural, efectivamente. La votación de la indicación número 1 en votación. Senador Montes. Me molesta mucho votar esto, pero voto a favor. Senadora Proboste. Yo, presidente, tomando los 2 minutos que nos había propuesto el presidente, voy a votar a favor de esta indicación, porque el texto original presentado por el Ejecutivo transgrede la disposición 21A transitoria de la misma Constitución política en el marco de la reforma constitucional a la que tanto hacen alusión, porque esa disposición establece que la obligatoriedad solo puede llegar gradualmente luego de tener asegurada la cobertura del 100% en los niveles previos, cuestión que el Ejecutivo ha reconocido que esto no es así, y por lo tanto, mientras no tengamos garantizado el que exista una oferta pública, gratuita y de calidad de educación preescolar en cada uno de los territorios, no puede ser exigible esta obligatoriedad, porque eso lo único que va a hacer es generar una barrera a la escolarización que es tan importante en nuestro país. Así es que voto a favor de esta indicación. Gracias, senadora Proboste. Senadora von Beer. Me voy a hacer uso de la palabra. Votar esta indicación finalmente lo que hace es dejar sin efecto que el kinder sea obligatorio. Y yo creo que es muy relevante que el kinder sea obligatorio. ¿Por qué? Porque con eso se da una señal muy clara a las familias de que el kinder es importante. Y cuando uno ve de que hay un 6% de niños que no asisten hoy al kinder, uno puede pensar de que eso es poco, pero para esos niños es muy relevante. Y para la diferencia que se produce al entrar a primero básico, para esos niños es muy relevante. O sea, cuando uno dice no es importante, está diciendo, claro, no importa que niños lleguen con una diferencia en su capacidad de poder adquirir los conocimientos desde primero básico en adelante. Decir de que este es un problema de las zonas rurales es no decir las cosas, la verdad, porque cuando la mayoría de los niños que no están asistiendo pertenecen a zonas urbanas, la realidad es distinta, o sea, un 49% pertenecen a zonas urbanas y solo un 28% a zonas rurales. Entonces, yo la verdad es que creo que acá se ha armado una confusión a partir de las razones que se esgrimen para votar en contra de este proyecto. Yo siento que no se lee el proyecto, no se quiere entender, y por lo tanto al final del día siento que da un poco lo mismo lo que uno argumente, porque la postura acá es votar en contra porque sí. Esa es la razón que yo veo, porque no votan en contra del proyecto, porque podrían votar en contra del proyecto en general. Eso es lo que deberían haber hecho si es que no quieren kinder obligatorio, pero no sacarle al proyecto los artículos que hacen del proyecto lo que es que el kinder sea obligatorio. Gracias, presidente, voto en contra. Senador García. Pido la palabra, presidente. Escuché con mucha atención las intervenciones que tuvimos durante la mañana y me hace enorme sentido lo que señaló la señora Claudia Fasani respecto del ausentismo crónico de los niños matriculados en kinder. Porque una cosa es la matrícula y otra cosa es la asistencia. Cuando ella dice que en los colegios municipales un 40% de los niños no asiste, que en los colegios particulares subvencionados el 30% no asiste,
que en los colegios particulares pagados el 19% no asiste con la regularidad que corresponde. Está demostrando claramente que el cambio tiene que ser cultural, porque los papás, claro, no mandan a los niños muchas veces por razones de salud, lo que es plenamente justificado, plenamente comprensible, pero también muchas veces porque consideran de que el kinder no es lo suficientemente importante. Como no tiene carácter obligatorio, entonces es perfectamente posible matricular a los niños, pero no enviarlos con la regularidad que es requerida. Y ella también nos ha dicho, la señora Claudia Fasani, lo importante que es el kinder en el desarrollo de nuestros niños. Por esa razón, con mucha convicción, con más convicción todavía, voto en contra de la indicación. Además que creo que despierta un interés por estudiar profesionalidad, porque claro, yo no veo cómo una indicación a un proyecto de ley termina borrando lo que dice la Constitución respecto de la obligatoriedad en el kinder. Es muy curiosa esta forma de legislar. Voto en contra. Presidente. Sí, secretario, yo creo que aquí se está develando un problema y un pecado de origen que tiene este proyecto. Yo creo que aquí se fijó una meta muy ambiciosa, muy difícil de cumplir. Yo creo que todos, igual que nuestros investigadores que nos acompañan hoy, estamos porque esto se avance y ojalá ese 3 o 6%, lo que sea, en el más breve plazo, se pueda cumplir. Pero evidentemente esto va a significar un estrés enorme para muchas familias, especialmente los sectores por disminuido, pequeños que sean esos sectores rurales que no son tampoco. En la Araucanía, esto lo conversaba con alcaldes de la región, uno de ellos, el alcalde Lumaco, fue en su oportunidad, planteó toda la inversión en infraestructura que solo en una comuna, Lumaco, había que hacer para viabilizar esta posibilidad. Entonces yo creo que esto en términos prácticos va a ser, si se aprobara, sería letra muerta, pero además porque han surgido otras miradas, que yo también voy a tomar la palabra de Claudia Fasani, justamente por el mismo argumento que ella da del ausentismo escolar que señalaba mi colega García. Yo creo que es un tema que hay que resolver primero. O sea, si nosotros no nos hacemos cargo de cómo se aborda el ausentismo escolar en el 96% que está asistiendo, uno se pregunta, bueno, ¿y qué más va a ocurrir? Se puede esperar para otro segmento menor que va a empezar a ingresar ahora y en donde una cantidad importante, lo han dicho todos nuestros especialistas, también el Ejecutivo, tiene dudas respecto o una valoración distinta respecto a la importancia pedagógica de la educación preescolar. Hay un número importante de esas familias. Entonces yo siento que esos temas son los que había que trabajar primero. Y reitero, porque esto yo lo advertí hace 7 años atrás, porque no respaldé la reforma en su oportunidad, hoy día me siento con una mirada absolutamente coherente. Creo que hay muchos temas que no se despejaron la discusión en particular. El dato que da Sandra López respecto a los cursos combinados es un elemento que no tuvimos en la discusión en general y en particular, es un tema tremendo. O sea, aquí la dificultad se le va a poner a los niños de los sectores más aislados. O sea, niños de 5 o 10 años todos juntos en un curso combinado, ese es un problema. Y pedagógicamente eso va a hacer que la gente genere un ausentismo aún mayor. Por esa razón, y porque creo que hay que empujar esto, pero no de manera obligatoria, voto a favor. Presidente. Senador. Es que yo no argumenté, pero la verdad que quiero decir por qué dije lo que dije. A mí me parece, no me gusta votar esto porque es una discusión falsa. Es una discusión que no corresponde. Aquí los argumentos y los contraargumentos que se dan habría que situarlos en la real discusión. Porque aquí yo todavía no entiendo qué se quiere lograr con este proyecto. O sea, aquí, ¿qué es lo que se quiere? Decir esto es obligatorio, y a través de hacerlo obligatorio, porque ya los jóvenes, los niños están en kinder y pre-kinder, con las cifras oficiales que nos entregó el Ministerio, el 96.92%. O sea, ya están. O sea, el problema no es que sea o no una necesidad, una obligación de estar. O sea, ese argumento no es válido. Entonces, ¿qué se pretende? ¿Qué se propone como camino de incorporación? Yo no veo un camino, un proceso. Primero hay que comprender bien por qué no están yendo. Aquí se dice que hay razones culturales, pero decir razones culturales puede ser algo muy profundo. O sea, puede ser justamente porque muchas familias consideran que hay que buscar otros caminos y hay que oírlas bien, porque puede que en una realidad rural, además de las distancias, haya variedad de caminos.
Aquí se ha dado recién una razón operativa. Se dice, aquí hay a niños de distintas edades, alumnos de distintas edades. Esto genera bastante dificultad. O sea, no es porque sí que esto ocurre. No es porque sí. O sea, me extraña el argumento de decir como si fuera obligatorio todo, lo cultural, lo operativo se va a resolver. No, lo cultural y lo operativo se resuelven procesos reales que toman en cuenta la realidad. Y después se dice que, aquí lo decía el ministro, lo repitió mucho el otro día, que no fuéramos pro educación parvularia. Por favor, no digan eso no es verdad. Nosotros hemos estado jugándonos por la educación parvularia desde la creación de la Junji, desde Frey para adelante. Ha habido toda una historia de que la centroizquierda ha hecho de esto una cuestión muy central. O sea, ese no es un argumento real. O sea, el tema de las señales lo dio Michelle Bachelet como nunca, quizás, como total, de decir aquí hay que darle un nuevo valor desde Chile crece contigo, desde que nace el niño, antes incluso que entrara al colegio. Entonces tampoco eso es correcto. Entonces decir que esto no es de justicia, estar en contra del proyecto, es porque no le vemos el sentido al proyecto. Y nos hemos preguntado y una y otra vez cuál es el sentido. Yo creo que se agrega acá que todo el nivel parvulario va a pasar a aseguramiento de la calidad. A mí cuando yo oigo esa frase y no tengo claro cómo, con qué criterio, con qué metodología, si es con los conceptos de aseguramiento de la calidad a través de pruebas estandarizadas, o sea, realmente digo, ojalá que nunca haya ese aseguramiento de la calidad. Entonces, yo presenté indicaciones y quiero decirle a los dos senadores de gobierno. O sea, yo dije, me encantaría un proyecto que lo primero que obligara a hacer un estudio, qué es lo que ha pasado con la incorporación a kinder o prekinder de todos estos 459.694 alumnos, y ya llevan un tiempo en kinder y prekinder dentro de los colegios. Me preguntaría, ¿qué hacer para fortalecer el kinder o prekinder, para que sea algo más potente, mejor para la educación de los niños, los que ya están adentro? Me preguntaría, ¿qué pasa con ese 3% que no está? Tratar de entenderlo. ¿Y qué caminos, si fueran cuestiones razonables, tomaría para que entraran? Y cómo prepararse en todo este proceso para que después se incorporen a los otros niveles educativos. Entonces yo le diría al ministro y a la subsecretaria, aquí la discusión, llevémosla a lo sustantivo. Yo creo que no se han metido ustedes en un callejón sin salida y nos han metido nosotros en un callejón sin salida. Han dado argumentos que no son reales. Y no es verdad lo que estamos buscando, cómo justificar votar en contra, senadora. No somos niños chicos, senadora de Bombay. Lo dijo usted en la sala el otro día. Yo quisiera tomar decisiones que favorecieran a la educación parvularia. Y quiero terminar diciendo, creo que en este periodo que está viviendo el país, en que tenemos una pandemia tremenda y estos niños de esta edad, todo lo que es parvulario, habría que ver qué hacer ahí, cómo fortalecer en este tiempo, qué hacer más concretamente. Y eso debería ser parte del debate principal nuestro. ¿Y qué hacer para la reactivación? Si la verdad que la educación es clave para la reactivación, la dimensión educativa, espiritual, cultural. Entonces, y parvulario especialmente porque muchas veces la familia no sabe qué hacer y justamente el ministerio debería ayudar. Entonces yo, ministro, ya nos conocemos muchos años. Lo único que te pediría es que hiciéramos una discusión real. Y si quieren que suspendamos un ratito la sesión y conversemos de otra manera entre nosotros, conversemos de otra manera, pero aquí estamos con un debate ficticio a partir de un proyecto que no tiene claridad de objetivo y creemos que no es un buen proyecto, pero discutamos lo sustantivo. Eso, presidente. Muy bien, secretario. Presidente. Ministro, sí, tiene la palabra. Sí, muy breve, que quisiera rectificar una situación a la que se refirió la senadora Proboste por su intermedio, para que no queden dudas. Ella se refiere a una disposición transitoria en la Constitución que no existe. La disposición transitoria que regula esto es la 21ª de la Constitución, que es muy breve, la leo, literalmente dice: la reforma introducida en el numeral 10º del artículo 19, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y el deber del Estado de financiar un sistema gratuito a partir del nivel medio o menor, destinado a asegurar el acceso a este y sus niveles superiores, entrará en vigencia gradualmente en la forma que disponga la ley. Y ahí termina. Entonces, no existe una 21ª letra A, y tampoco existe en las disposiciones transitorias de la Constitución una condición que debiese cumplirse para los efectos de poder legislar, sino que simplemente lo que se señala es lo que se acaba de leer, y es que
la ley deberá determinar la gradualidad en que esto se haga. Solo para efectos de que no queden dudas respecto de lo que la Constitución señala. Gracias, presidente. Bien. Y tenía el micrófono. Gracias, ministro, secretario. En silencio, sí, tenía el micrófono, pero la indicación fue aprobada por 3 votos contra 2. Así es. Correspondería ahora ir a la indicación número 2, que al igual que la número 1, de los mismos senadores, senadora Proboste, Montes y Quintana, propone eliminar la letra B del número 1 del artículo 1. Que está ahí en pantalla, cuál es el texto que se está eliminando. Que es una norma, la letra B, que modificaba la actual ley, el actual artículo 4 de la Ley General de Educación. Bien, tomemos la votación, señor secretario. Perfecto. Señor presidente, pone en votación la indicación número 2, senador Montes. Voto a favor y pido que seamos responsables y no nos metamos en debates, falsos debates, dilemas falsos. Discutamos los sustantivos. Voto a favor de esa indicación. Senadora Proboste. Voto a favor de la indicación. Senadora Fonbear. El micrófono. Senadora Fonbear, ahí está. Sí, aquí estoy. A ver, primero decir que yo no entiendo lo que se plantea respecto a que esta es una discusión falsa. Yo todo el tiempo intento comprender cuál es el problema con el proyecto de ley. Porque acá no estamos hablando de un proyecto que sea muy complejo, ni tampoco de un proyecto que se quiera hacer cargo de una situación muy, muy grande, pero sí se quiere hacer cargo de una realidad, que 6.352 niños no asisten a kinder. Y por lo menos a mí no me da lo mismo los 6.352 niños. De ellos estamos hablando. Y lo único que el proyecto hace es decir, ¿sabe qué? El kinder es obligatorio. Y hacer los cambios legales para que esa reforma constitucional que ya fue aprobada sea aplicada en la práctica. Es lo único que el proyecto hace. Entonces, cuando a mí me dicen, discutamos lo real, yo digo, si aquí lo único que se está discutiendo es eso. Se está discutiendo que hay 6.300 niños que no asisten a kinder, que tenemos una reforma constitucional que hace obligatorio el kinder y que este proyecto lo que hace son los cambios en la Ley General de Educación para hacer esto operativo. Nada más. Entonces, yo todo el tiempo intento entender cuál es la discusión real que se supone que debiéramos tener. Si la discusión de este proyecto de ley es solo eso. Y yo siento efectivamente que acá, yo no sé por qué se ha terminado tergiversando la discusión de este proyecto. Pero creo que ya es un hecho, es así. Yo lo lamento, porque yo creo que es relevante transmitirle a las familias, y cuando uno dice, es que esas familias no asisten a los colegios por temas culturales. Bueno, las leyes cambian, dan incentivos y cambian conductas. Y es eso lo que este proyecto busca hacer. Por lo tanto, y no tiene, o sea, tiene, esa es la meta. Y yo creo que es importante para estos 6.300, vuelvo a insistir, estamos hablando en su mayoría de niños que viven en sectores rurales y apartados. Estamos hablando en su mayoría de niños que viven en sectores urbanos. No entiendo cómo se puede haber votado a favor en general de este proyecto y votar ahora a favor estas indicaciones, porque estas indicaciones lo que hacen es borrar con el codo lo que se escribió con la mano en este proyecto. Hacen que el proyecto no tenga, el kinder no sea obligatorio. Entonces se debiera haber votado en general en contra del proyecto. Gracias, presidente. Voto en contra de la indicación, a favor en general el proyecto. Senador García. De verdad que me cuesta entender esta indicación. Yo no supongo intenciones. Creo que todos los que estamos participando en el Congreso, en el Senado y particularmente en esta Comisión de Educación, queremos lo mejor para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Pero miren lo que estamos votando.
hoy día la Ley General de Enseñanza, la Ley General de Educación dice que la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso equitativo, inclusivo y sin discriminaciones arbitrarias a ella en toda la población. Y lo que estamos haciendo en el proyecto de ley es agregar a la educación básica, a la educación media, el segundo nivel de transición, es decir, el kinder. Yo no logro entender que se vote en contra de eso, porque eso es lo que hace la indicación. De verdad, no lo entiendo, voto en contra. Presidente. Sí, señor secretario, estimados colegas, autoridades del Mineduc, invitados. Bueno, yo creo que efectivamente todo va a cambiar este proyecto. Creo que esto, reitero, una vez más, devela que la discusión que se planteó hace 9 años, en 2011, cuando se ingresa este proyecto, era una discusión absolutamente desconectada de la realidad. Yo creo que lo peor es cuando no se tienen los argumentos pedagógicos y se piensa primero en la frase, en el eslogan, en lo comunicacional, sin el sustento pedagógico. Yo creo, claro, hoy día todos hemos hablado de los 459.000 niños, pero si el tema es cómo cumplimos la meta. Entonces yo creo que de aquí en más no debe haber ni un día en que el ministerio y todos los municipios, los sostenedores, la educadora de párvulos, trabajemos para que ese 4 o 6%, lo que sea, según los quintiles, efectivamente se logre y se llegue a esa cobertura. Pero aquí tenemos un problema, reitero, de un pecado original, de que el gobierno nos encerró, se amarró, por supuesto, nos encerró todo. Bueno, yo reitero una vez más, yo no respaldé en su momento, en 2013, esta reforma, y lo dije en todos los tonos, que esto iba a generar un problema, y aquí nunca debió haberse llamado esta reforma de quintil obligatorio. Esto debió siempre haberse planteado como un proceso de avance de cobertura. Ese es el gran desafío que esta comisión debiera recomendar, cómo avanzamos en cobertura, cómo trabajamos con eficacia en ese 4 o 5%, más que en el tema comunicacional, que yo creo que no es viable. Cuidado, con esta ley orgánica, aunque hubiese aprobado por unanimidad en la comisión y en la sala, esto en la práctica no es viable, porque hay gente, por las razones que ya se han dicho, no va a enviar a un niño al colegio, y eso va a significar un problema finalmente de discriminación cuando haya que ser promovido a los niveles superiores. Eso voto a favor. Perfecto, entonces queda aprobada también la indicación por 3 votos contra 2. No sé, estamos en la hora, pido la venia de la comisión para prorrogar por unos 30 minutos más para seguir votando. Señores senadores. Sí, presidente. ¿Sí? ¿Todos pueden? Bien. Señor secretario. Perfecto. En la página 4, Javier, en la página 4 están las siguientes indicaciones. La primera es de la senadora, de los senadores Proboste, senadora Proboste, senadores Montes, senador Quintana, que tiene por objeto agregar en esta letra C institucional, entre la frase la diversidad, inclusión, entre la palabra promoverá y la frase el aprendizaje. Esa es la indicación número 3. Presidente, ¿podría el secretario? Solo quiero pedirle al secretario si puede leer cómo quedaría. Perfecto. La norma quedaría de la siguiente manera, senadora Fonbear, si presidente lo estima así. Sí. En el caso del segundo nivel de transición, se promoverá la diversidad, inclusión y el aprendizaje mediante experiencias significativas, y ahí sigue todo igual. E incluir diversidad e inclusión además del aprendizaje. Bien, está claro. Procedamos, secretario. Perfecto. Señor presidente, pone en votación la indicación número 3. Senador Montes. Mira, yo creo que esta es una buena indicación. Reitero que yo creo que estamos ante falsas discusiones, pero esta amplía el concepto nomás. Yo quisiera insistir, presidente, que nos preguntemos si alguno de los que está acá no quiere fortalecer la educación parvularia, especialmente ahora a nivel de prekinder. Antes votamos, yo voté a favor de la reforma constitucional y para que sea obligatoria.
Yo voté a favor también de iniciar un proceso de avance en esto, y por eso que se aceptó incluso que entraran a los colegios de todo tipo, que entraran con todos los riesgos que se nos advirtió en su momento. Y yo creo que ahora lo lógico sería saber qué está bien y qué está mal de esto para fortalecer la educación parvularia a nivel de pre-kinder. Y yo no sé, yo no conozco ningún estudio, aquí se ha reflexionado, la señora Hermosilla, la señora López han reflexionado, y la señora Fasani han reflexionado y han dado elementos que hay que meterse más en lo sustantivo, en el contenido de esto. Entonces, aquí es algo tan simple como decir, si obligamos a resolver lo cultural, si obligamos a resolver lo operativo, eso no es así en la vida, sobre todo cuando el 97% ya está adentro y solo falta el 3%. Algo está ocurriendo ahí que hay que entenderlo mejor. Entonces yo le diría a Pepe García, hemos estado todos estos días discutiendo otras cosas. Esto yo creo que genera un conflicto entre nosotros, entre gobierno y oposición, sobre un tema no sustantivo. Distinto sería esa las cunas y los otros proyectos, pero aquí estamos metiéndonos en una falsa discusión. Yo voto a favor de esta indicación, pero creo que no entiendo que no recapacite el ministro y el gobierno, no lo entiendo. Cuando nosotros estamos en las cuestiones sustantivas, estamos con un enfoque distinto. Voto a favor, presidente. Gracias, senador Montes. Senadora Proboste. Presidente, yo voto a favor de esta indicación, va en la línea de lo que hemos estado planteando y debe ser la exigencia para que los temas de inclusión, de diversidad estén presentes desde la educación preescolar hasta la educación superior. Dimos una fuerte pelea para incorporar conceptos que están establecidos en el pacto de discapacidad, como por ejemplo los ajustes necesarios, y nos parece que es un aporte a esta iniciativa. Lo planteo en la lógica de lo que está establecido en este proyecto. Voto a favor. Perfecto. Senadora von Behr. Yo no tengo problema con la indicación, pero vuelvo a decir, como que uno no comprende cuál es el fondo, pero me abstengo, la verdad es que no lo sé. Abstención. Senador García. No tengo opinión formada y prefiero seguir analizándolo hasta su discusión en la sala, por eso me abstengo. Abstención. Presidente. Señor secretario, voto a favor. Yo creo que esta es una indicación que enriquece la norma. Creo que el establecer estos principios de inclusión, de diversidad, ayuda a entender incluso para quienes han señalado en esta discusión que hay aspectos culturales por los cuales los padres apoderados no están llevando a sus niños de 5 años al sistema escolar, que yo comparto, además creo que hay razones culturales, sin duda en esto, entre muchas otras, y en la medida que tengamos conceptos más definidos, más claros, eso ayuda a iniciar un proceso de acercamiento a los padres apoderados, y para que tengamos todos una mayor valoración pedagógica de lo que significa y de la importancia que reviste la educación preescolar. Voto a favor. Perfecto, queda entonces aprobada la indicación, 3 votos a favor y 2 abstenciones. La abstención no influye en el resultado porque ya se ha logrado la mayoría. A continuación, la indicación número 4 del senador Sandoval propone agregar un nuevo inciso final al artículo 4, que es del siguiente tenor. Asimismo, es deber del Estado asegurar el acceso a la educación parvularia en aquellas zonas aisladas, rurales, en donde existe una alta dispersión poblacional que dificulte la obligatoriedad de implementación del segundo nivel de transición, promoviendo las oportunidades educativas en aquellas zonas, así como también las modalidades de forma presencial o no que permita cumplir íntegramente con esta obligación. Presidente. Senadora. ¿Podría solicitar una votación separada de esta indicación? Porque lo que plantea el senador Sandoval es importante desde el punto de vista de lo que establece la propia Constitución Política del Estado en el artículo 21º, en donde señala en parte deber del Estado financiar un sistema gratuito a partir del nivel medio menor destinado a asegurar el acceso a este.
leo lo que está en la Constitución. Y en ese sentido, lo que plantea el senador Sandoval va en esa dirección. ¿Y por qué lo digo? Porque es distinto cuando es el Estado el que garantiza este derecho, porque con todo el afecto que uno pueda tener a organizaciones que han hecho un esfuerzo importante de acompañamiento en estas tareas, no puedo yo borrar un hecho bastante reciente, cuando el Hogar de Cristo de la noche a la mañana decidió terminar con la administración de un jardín BTF en Caldera, porque seguramente habían bajado el número de niños, no le era conveniente o rentable económicamente. Esa es la diferencia entre que sea un derecho que esté garantizado por el Estado y no un negocio para los privados. Entonces, me parece que esta indicación está en ese sentido, pero es contradictorio con lo que ya hemos aprobado eliminar. Entonces, hasta la última palabra es la que complica. Sí, la última, porque lo que hace es reafirmar lo que está en el artículo 21º. Asimismo, es deber del Estado asegurar el acceso a la educación parvularia en aquellas zonas aisladas o rurales donde exista una alta dispersión de la población que dificulte la obligatoriedad de implementación del segundo nivel de transición. Yo hasta ahí me parece que eso está absolutamente en línea con lo que está actualmente en la Constitución, y aprovecharía de pedir a reiterar la solicitud de información, porque los programas alternativos apuntan en esa dirección. Y estuve leyendo un informe que es relativamente reciente, fines del año 2017-2018, de la evaluación precisamente de la Dirección de Presupuesto de los Programas Alternativos, que fue una buena evaluación. Sin embargo, vemos cómo en esta administración le bajan los presupuestos, cierran centros alternativos. Entonces este compromiso por la educación inicial nosotros no la vemos refrendada en los actos de parte del gobierno, y no se va a salvar la imagen con iniciativas como las que pretenden ahora discutir. Entonces creo que junto con reiterar la solicitud de información de cuánto es el gasto efectivo que se está haciendo a través de la modalidad de los programas alternativos, que hoy día existen precisamente en la línea de lo que plantea el senador Sandoval. Entonces, por eso dejo planteado, presidente, si es que se puede hacer una votación separada de esa indicación. ¿Presidente? Bien, yo entiendo que la propuesta es eliminar las dos expresiones a la obligatoriedad, porque lo demás, entiendo que la senadora estaría de acuerdo con lo que plantea el senador Sandoval. No sé, señor secretario, cómo pudiéramos mejorar esa redacción. Presidente. Senadora von Baer. No, presidente, si es que no les gusta la parte de la obligatoriedad, simplemente pidan votación separada, tal como lo plantea la senadora Proboste, y votarle en contra de la obligatoriedad. Eso primero. Lo segundo es decir que yo sé que Claudia Fanzani no puede tomar la palabra, pero yo diría que no conozco el caso específico al que hace alusión la senadora Proboste, pero yo quiero resaltar la labor que hace el Hogar de Cristo, de una fundación sin fines de lucro. Yo siempre soy de las personas que cree que la educación privada es relevante, los colegios particulares subvencionados. Dimos una discusión muy fuerte en ese tema, pero creo que hay que recordar también la labor que hace la sociedad civil en las organizaciones sin fines de lucro, y quería decirlo, quiero agradecerle al Hogar de Cristo el trabajo que realiza a lo largo y también ancho de nuestro país, en muchos sectores muy necesitados. Y como no puede pedir la palabra Claudia Fanzani, lo hago yo. Y tercero, quisiera por favor pedirle si es que puede el Ejecutivo referirse a esta indicación, porque es un deber del Estado, entonces podemos tener problemas de admisibilidad. Entonces, si es que el Ejecutivo pudiera, por favor, dar su opinión. Gracias. Sí, me pidió la palabra la subsecretaria, le ofrezco la palabra y luego votamos. Presidente, yo me voy a referir a una parte de la indicación, creo que la otra la puede explicar mucho mejor que yo el ministro, pero justamente quería explicar acá el tema de los jardines alternativos. La senadora Proboste lo ha dicho, que en esta administración se han cerrado jardines alternativos. Yo creo que lo mejor para eso, presidente, sería que ustedes pidieran, y por supuesto se los podemos enviar, un oficio con la historia de los jardines alternativos. La verdad es que en promedio, desde hace muchos años,
se cierran y se abren jardines alternativos año a año y más o menos se netea, quiero decir que tantos como se cierran, se abren. Los que se cierran, por ejemplo, los últimos 20 que se han cerrado entre el año pasado y el 85% corresponde a jardines que se han ido quedando sin matrícula. También hay otros que por distintos motivos, y uno de ellos, yo quiero ser súper clara, jardines que no estaban generando bajo ningún aspecto condiciones mínimas de seguridad y que se abrió un jardín de administración directa o un integra de administración directa muy cerca, los niños evidentemente son trasladados y se les ofrece a las familias que vayan a un jardín que sí cumple con todas las condiciones. Nuestra preocupación, presidente, y por eso que creo que es importante que hablemos con datos y que se vean cómo se usan, es que todos los jardines, tanto los de administración directa como los alternativos, cumplan con las condiciones para poder seguir teniendo a sus niños ahí y sigan existiendo. Esa ha sido nuestra preocupación permanente. Luego, los que se cierran, así como el jardín BTF del Hogar de Cristo, que sé que Claudia no puede explicar acá, cuando se cierran, no es por un tema de no tener suficientes ganancias en ese jardín, es precisamente porque o se construye otro jardín cerca al cual la matrícula se traslada y se traslada porque lo deciden ellos, no es, y por lo tanto la gran mayoría se queda sin matrícula. Y en el caso particular de los jardines alternativos lo que ocurre es que como muchos de ellos atienden una población de menos de 8 niños, 9 niños, en algunos casos 5 niños, efectivamente son jardines temporales algunos de ellos. Quiere decir que funcionan en la medida que haya niños, pero cuando deja de existir niños, el jardín deja de existir también. Creo, presidente, que es clave. Caso, subsecretaria, porque aquí le creo, presidente. Perdón, presidente, creo que usted dirige la sesión. Presidente. Sí, tiene la palabra la subsecretaria y... Presidente, le pido para clarificar, porque no son los datos correctos. Sí, pero creo, presidente, que es clave. Perdón, presidente, creo que es clave y podemos tener una sesión donde pudiésemos explicar todo lo que ocurre con los jardines alternativos, pero creo que es clave tener la historia de por qué se cierran algunos jardines y por qué junto con cerrar se están abriendo otros alternativos. Creo que no es de ninguna manera adecuado a la realidad decir que se cierran jardines simplemente y no decir que también se abren jardines y programas alternativos cuando nuestra intencionalidad es llegar al máximo a todos los niños del país. Eso, presidente. La otra parte de la indicación creo que la iba a explicar el ministro. Muchas gracias, presidente, por su intervención. Bien, gracias, subsecretaria. Yo quisiera dejar esto de la mención al Hogar de Cristo porque nadie ha hecho un juicio crítico contra el Hogar de Cristo. Simplemente se planteó de que se había cerrado y frente a eso por ganancia se dijo. Entonces yo no insistiría en el tema del Hogar de Cristo. Creo que nadie está cuestionando la enorme labor que ellos cumplen. Señor ministro, no sé si va a tomar la palabra por esta indicación. Si no, procedemos a su votación con el alcance de la votación separada que propuso la senadora Proboste. Gracias, presidente. No, simplemente señalar que lo que plantea la indicación del senador Sandoval, en el fondo, no está bien, es un complemento a algo que hoy día ocurre. Acá se ha explicado ya en reiteradas oportunidades cómo el Estado tiene efectivamente un sistema de financiamiento que asegura por esa vía el acceso a todas las personas a la educación parvularia y por lo tanto la indicación va a reafirmar esa misma dirección. Hay un tema así que por una razón de rigor constitucional tengo que hacer presente que está planteada en términos de asignarle un deber al Estado y eso en estrictísimo rigor debe ser considerado como una cuestión de facultades propias del presidente de la República. Pero quiero insistir que el contenido de la indicación en la práctica se refiere a una situación que hoy día está efectivamente garantizada en el sistema educativo. Gracias, presidente. Bien. Señor secretario. ¿Votación? Señora Proboste y su planteamiento de votación separada. Entendí yo una parte que ella decía que se votara primero hasta donde la frase, la quinta línea, donde dice segundo nivel de transición.
Sí, pero es mejor la propuesta del presidente de cambiar la palabra obligatoriedad. Yo creo, en la línea señor anterior. secretario, que podemos reemplazar la primera palabra obligatoriedad por cobertura y la ¿Ya? segunda y final palabra obligación por estos objetivos. Ya, perfecto. Entonces, senadora von Baer. Yo quisiera votar la indicación del senador Sandoval tal como está. Si es que después ustedes hacen una votación separada para sacar una palabra, no tengo problema, pero no estoy de acuerdo con el cambio que ustedes están haciendo. Entonces quisiera votar la indicación tal como está, por favor. Sí, pero el votar por separado es una facultad que tienen siempre los senadores. No, yo no estoy poniendo en duda su facultad. Lo que estoy diciendo es que por favor votemos la indicación tal como está, primero, y después se votará separadamente. Pero tengo derecho a votar la indicación tal como está sin las palabras que usted le está cambiando. Secretario. Sí, no, a ver, son dos cosas diferentes. Una cuestión es el derecho que tiene todo senador para pedir votación separada y eso se vota anticipadamente. Luego se vota la indicación. Y otra cosa es, y para eso tiene razón la señora von Baer, es votar cambios a la indicación, que eso es lo que está proponiendo el senador Quintana, está proponiendo usted, presidente. En consecuencia, lo que reglamentariamente procedería sería, en primer lugar, hacer una votación separada en la forma que había indicado la señora Proboste. Y luego, si se aprueba esa votación, votar si están de acuerdo en hacerle o no modificaciones a la indicación presentada. Claro, yo entiendo que lo separado es lo primero siempre, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Y yo no sé si la Entonces, senadora... La señora Proboste entiendo que había primero pedido votar la indicación hasta la quinta línea, hasta nivel de transición, y luego que se votara el segundo párrafo de este inciso que se propone. Senadora Proboste. Mire, yo no tengo, presidente, yo no tengo dificultad en que lo votemos, pero me parece que es mejor la propuesta que ha hecho el presidente de la comisión, porque hasta transición o oportunidades educativas en general, más bien hasta transición, porque lo que continúa no es lo que está escrito textualmente en la Constitución. En ese sentido, nos parece que lo que hace la indicación del senador Sandoval no es otra cosa que volver a reafirmar lo que ya la propia Constitución ha señalado en el artículo 21º transitorio. Entonces, presidente, preferiría que acogiéramos su planteamiento, presidente. Reemplazando las dos palabras. Presidente, mire, nos quedan 10 minutos, entiendo yo, de la sesión y quedan otras indicaciones que votar. Yo creo que este proyecto no lo vamos a alcanzar a despachar en esta sesión, porque yo preferiría de que intentáramos hacer un texto acordado, porque a mí me hace sentido lo que dice el ministro en cuanto a que cuando hablamos del Estado de asegurar el acceso a la educación parvularia, en realidad la norma constitucional lo que dice es promover el acceso a la educación parvularia. Y probablemente necesitaríamos hacer ahí una redacción distinta para no entrar en un problema de admisibilidad por los costos que ello pudiera significar. Entonces, quizás si nos pudiéramos dar de aquí a la próxima citación un tiempo como para intentar construir un acuerdo en torno a esto, creo que sería mucho mejor, porque creo que nosotros debiéramos hablar de lo que la Constitución dice y que es el segundo nivel de transición, sin perjuicio de que también la Constitución dice que es deber del Estado promover el acceso a la educación parvularia. Pero a continuación de eso, Pepe dice, a continuación de lo que tú le dices, y el deber del Estado de financiar un sistema gratuito a partir del nivel medio menor. Así es, eso dice la Constitución. Sí. ¿Dice medio menor o no? A ver, no sé. Sí, dice medio menor destinado. Dice medio menor. Medio menor. Pero puede ser, yo cojo lo que plantea el senador García Ruminot, de que nos demos pendientes. Bien,
Yo creo que en torno al promover, como infinitivo que ha planteado el senador García, y el tema de fondo que trae la indicación del senador Sandoval, creo que es perfectamente posible construir algo para lo que queda en adelante del proyecto. Bien, entonces, ¿Me permite, presidente? Senador Monte. No, mira, a mí me gusta la indicación en general porque trabaja con la realidad, ¿ah? Y no genera falsas discusiones. O sea, yo creo que está en otra cosa. Creo que la indicación del presidente focalizaba mejor las cosas para que no hubiera interpretaciones. Pero yo creo que esto de deber del Estado ya está en la Constitución. En la realidad lo que está es que ya se está llegando casi al 100% en el nivel, el segundo nivel de transición. Ya se está llegando casi al 100%. Entonces, me convence la idea de parar acá para que haya una reflexión del gobierno en qué están, qué es lo que quieren, porque no es claro. Entonces, yo creo, senadora, que deberíamos darnos un tiempo, a lo mejor conversar con algún otro personaje del gobierno para situar bien el debate, porque no nos cuesta nada picarnos. Y hay gente muy buena para sacarnos pica unos con otros, etcétera. Pero eso no es propio de un parlamento, tenemos que trabajar los temas, menos cuando hoy día la educación está cuestionada por la realidad, por la pandemia. Entonces, yo no entiendo lo que estamos. Entonces, yo comparto la propuesta del senador García. Bien, nos quedamos entonces con la propuesta del senador García y dejaríamos hasta aquí la sesión de hoy, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias a todos invitados. Buenas tardes. Muchas gracias.